Habíamos visto hasta ahora solamente en el capítulo número 1 conceptos básicos que vamos a ir utilizando y que son importantes dentro de lo que es la gestión de costos. En el capítulo número 2 ya habíamos visto un primer modelo que habla del modelo costo, volumen, utilidad. Un modelo que ayuda a las personas o a los gerentes quienes toman decisiones a poder escoger una mejor alternativa para la empresa en cuanto a su rendimiento financiero. Hablábamos ahí el tema de las utilidades operativas, las utilidades esperadas y otros elementos que hacen la esencia de lo que es la planificación estratégica, ¿no? La planificación financiera, ¿no? Ahora vamos a entrar a un nuevo modelo, o un modelo el cual nos va a permitir calcular el costo unitario. Si ustedes recuerdan, la fórmula que utilizábamos del costo unitario era el costo de producción o costo total dividido entre las unidades producidas, ¿no es cierto? Que hablábamos de empresas, por ejemplo, que solamente fabricaban un producto y seguían un solo proceso. Mediante este modelo vamos a ver uno de los mecanismos o procedimientos que utilizan las empresas para fabricar sus productos o para producir sus bienes, ¿no es cierto? En ese sentido hay empresas, por ejemplo, que fabrican o producen sus productos en función a las órdenes de producción. Otras empresas fabrican sus productos en función a los procesos productivos. Y otras empresas fabrican sus productos en función a las actividades que van a realizar. O podríamos decirlo, asignan sus costos en función ya sea a las órdenes de producción, ya sea al proceso productivo o ya sea a las actividades que se realizan. En ese sentido, vamos a distribuir lo que es la materia prima, lo que es la mano de obra y lo que son los costos indirectos de fabricación en función a las características del modelo que va adaptando o va adoptando la empresa. Lisa. Sí. Recién está empezando a compartir ese sistema de costo. Sí. Ah, ya. En ese sentido, el primer sistema que vamos a ver es el sistema de costos por órdenes de trabajo. Donde ustedes ven un pequeño esquema donde nosotros vamos a asignar o a distribuir los tres elementos, materia prima, mano de obra y costos indirectos, en función a las órdenes de trabajo que va a ir percibiendo la empresa. Por ejemplo, hay empresas que fabrican productos bien específicos y estos productos no pueden ser fabricados en cantidad y necesitan una orden o un pedido, podríamos también denominarlo, para poder fabricar ese producto. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ellos distribuyen la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. ¿Quién me puede ayudar, por favor, con la primera diapositiva? Con el primero. Yo le hice. Por favor. El sistema por costos, sistema de costos por orden de trabajo. Y ya, se puede decir que el costos por orden de trabajo es un conjunto de normas, principios, métodos y procedimientos para la acumulación y registro de los costos en las tureras, identificando
como orden de producción de acuerdo con las especificaciones del cliente. Ya. Entonces aquí nos manifiesta que este sistema es un conjunto de normas, principios, métodos y procedimientos. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve? Para la acumulación y registro de los costos en las empresas manufactureras, me está diciendo en las empresas que producen productos, no en aquellas que distribuyen, y tampoco en las empresas que prestan servicios. O sea, estos tres métodos que vamos a ver son métodos para empresas que manufactureras o que producen bienes, identificando con orden de producción de acuerdo a las especificaciones del cliente. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero, un televisor que sea de 60 pulgadas, que tenga pantalla curvilínea, que tenga el sistema, el último en tecnología, que tenga audio HDMI, un montón de características, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas especificaciones de mi cliente, yo voy a fabricar mi producto. O sea, ¿qué hacen? A ver, las empresas que no fabrican nos muestran catálogos, ¿no es cierto? Nos dicen, mire, yo quiero una computadora, o cuando uno quiere ir a comprar una computadora, te dicen, mire, y nos muestran las especificaciones, ¿no? Mire, esta computadora tiene tanto de RAM, tanto de memoria interna, tanto de disco duro, tanto de disco de video, calidad y nos dan las características. Y nosotros, de acuerdo a esas características, digo, quiero este equipo. Perfecto. Y si no lo tiene ese equipo, yo dice, bárbaro, nosotros tenemos que hacer un pedido, y ese pedido va a la fábrica, y la fábrica me va a entregar en una semana. ¿Será que me puede esperar una semana? Y bueno, nosotros, de acuerdo a la urgencia que tengamos, podemos decir que sí o podemos decir que no, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esas especificaciones del cliente. Por ejemplo, hay productos muy exclusivos. Les doy un ejemplo. Las personas famosas, ellos, por ejemplo, no utilizan cualquier vehículo, ¿no es cierto? Ellos utilizan vehículos bien exclusivos, ¿no? Ellos mismos se los hacen fabricar, porque a veces hasta le ponen su inicial en el vehículo, ¿no? Entonces, de acuerdo a las especificaciones del cliente, la empresa va fabricando. Entonces yo necesito, bajo este sistema, una orden primero de producción para poder recién producir ese producto. Entonces, de acuerdo a esas características, no son productos de consumo masivo, sino productos bien específicos. Me indica el sistema de costo por órdenes de trabajo, o también en otros libros o en otras, con otros docentes, lo van a ver como sistema por costos o por orden de producción. Acumula y registra los costos a trabajos específicos, las cuales pueden constar de una sola unidad física o de algunas unidades iguales que forman un lote o un trabajo determinado. Aquí me indica que la orden que nosotros recibamos puede ser ya sea solamente de una unidad, de un producto bien específico, o puede ser de una unidad más o de un pedido más grande que tenga las mismas características, y eso se llama un lote de pedido. Por ejemplo, yo quiero 10 computadoras con este procesador, con esta tarjeta de video, con este RAM. Entonces ya no es un producto, ¿no es cierto?, sino es un conjunto de productos, una cantidad más grande de productos, pero que tienen las mismas características en común. Entonces, eso nos da a conocer la definición de qué es un lote. Un lote es un conjunto de productos que tiene las mismas características en común. ¿Cuál es el objetivo principal del sistema? En el sistema de costos por órdenes de trabajo, el interés primordial es la acumulación de los costos
en los lotes específicos o pedidos de mercadería fabricada o pedidos específicos. O sea, ¿cuál es la esencia de este método? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se busca con este método? Se busca asignar los tres elementos, los tres costos, la materia prima, la mano de obra, los costos indirectos de fabricación, a las órdenes, y no así al conjunto en general de producción, sino a las órdenes específicas. Me han pedido 10 computadoras HP del modelo LQ, qué sé yo, 520. Entonces, ¿cuánto he utilizado en materia prima? ¿Cuánto he utilizado en mano de obra? ¿Cuánto he utilizado en costo indirecto de fabricación en ese pedido? Me están pidiendo otras 20 computadoras, pero del otro modelo HP LQ 850. Entonces, ¿cuánto he utilizado de materia prima? ¿Cuánto he utilizado de mano de obra? Entonces, eso es lo que busca este modelo. Ese es el objetivo, ese es el fin de este modelo. Asignar a cada orden los costos que corresponden. Me indica, la operación de fabricación empieza con la emisión de una orden de producción. Ahí me está diciendo bien claro. Mientras yo no tenga una orden de producción o una orden de fabricación, no voy a producir ese producto. ¿Por qué? Porque los costos son elevados. Entonces, como les digo, no son productos que se van a vender en masa, por ejemplo, el pan. Yo lo produzco en cantidad, ¿no es cierto? Pues no puedo producir yo en cantidad ese tipo de productos. Entonces, tiene que ver mucho con las características del producto que yo fabrico. Tiene que ver mucho con eso, chicos, ¿no? Entonces yo no puedo fabricar en gran cantidades porque ¿qué tal si no las vendo? Entonces las pérdidas van a ser millonarias para la empresa, ¿no? Entonces me dice que las operaciones de fabricación empiezan con la emisión de una orden de producción que autoriza el encargado de la fábrica para comenzar la fabricación. Una vez emitida la orden, el departamento de contabilidad de costos prepara la hoja de costos por orden de producción. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos la orden, pasamos al área de contabilidad, la cual nos prepara este documento. Es un documento o es un formato en el cual se van asignando los costos, ¿no? Y este formato recibe el nombre de hoja de costos de orden de producción. Una vez teniendo la orden y la hoja correspondiente, se acumulan los costos por órdenes, correspondientes a los tres elementos: materias primas, mano de obra y costos de fabricación, costos indirectos de fabricación. O sea, aquí lo que nos hace el departamento de contabilidad es proporcionar, ¿no es cierto?, esa hoja o ese formato, y nosotros, que somos la parte de producción, comenzamos a distribuir cada uno de los elementos: materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Bueno, aquí un poquito ya me adelantaba hace rato ¿qué es un lote? O sea, no es un terreno, chicos, no es un espacio físico, ¿no? Un lote, por lo general, se define como un conjunto de productos, bienes o servicios que tienen características en común, que se agrupan con un fin determinado, ya sea para la venta o producción del mismo, ¿no? O sea, por algo, ¿no? Por algo los agrupamos, ¿no? Por algo los fabricamos en ciertas cantidades, ¿no? Con un objetivo en común, ya sea para la venta o para la producción. Y también te podría decir para satisfacer alguna necesidad que tiene nuestro cliente, ¿no es cierto? El sistema de costos por órdenes de trabajo incluye tres elementos fundamentales, que son
Primeramente, los costos directos de una orden de trabajo. Primeramente tenemos los costos directos. Los costos directos son aquellos que se atribuyen de una manera económicamente factible a una orden de trabajo específica. O sea, son fáciles de identificar, son fáciles de asignar a la orden de trabajo. Entonces, por eso me indica que son atribuibles de una manera económicamente factible. Podemos decir de una manera más fácil a una orden de trabajo específica. Por ejemplo, materiales primordiales para la producción de ladrillos. Por ejemplo, el tema de la materia prima que yo necesito para fabricar las sillas de madera. El material que yo necesito para fabricar computadoras, materiales primordiales, ¿no es cierto? Entonces, que son fáciles de identificar. Ese es el primer elemento, los costos directos de una orden de trabajo. Segundo elemento, los costos indirectos de una orden de trabajo. Son aquellos que se asignan a cada proyecto o a cada producto y que no se pueden atribuir de una manera económicamente factible a una orden de trabajo específica. Por ejemplo, el costo de la mano de obra de los supervisores. Aquí hablamos de un elemento que habíamos visto también en el capítulo número 2, ¿no es cierto? Que son los costos indirectos de fabricación. O sea, aquí los costos indirectos de fabricación los vamos a asignar en función a la orden de pedido, en función a la orden de producción. Y dentro de esos costos indirectos de fabricación son elementos que son utilizados por todos los productos o por todas las órdenes. Entonces nosotros debemos tener la capacidad de identificar y de distribuir de una manera que sea la más adecuada para la empresa. Entonces por eso me dice que los costos indirectos de una orden de trabajo son aquellos que se asignan a cada proyecto o a cada orden y que no se pueden atribuir de una manera económicamente factible, o sea, que no son fáciles de distribuir, no son fáciles de asignar a una orden de trabajo específica. Y dentro de ellos nos da un ejemplo, el costo de la mano de obra de los supervisores. Como sabemos, los supervisores no solamente me van a supervisar la producción de esas 10, por ejemplo, como hace rato hablábamos de computadoras, de esas 10 computadoras de modelo HP LQ520, sino me van a supervisar de todas las órdenes, ¿no es cierto? Tanto del modelo HLQ520 como del modelo LQ850 y de otros modelos, ¿no es cierto? Entonces no solamente voy a tener supervisores para esos 10 productitos nomás, o 10 computadoras que voy a fabricar de ese tipo de modelo, sino esos supervisores van a ser para todos los productos de la empresa. Entonces, ¿cómo yo distribuyo ese costo? ¿Cómo yo distribuyo el sueldo y salario de ese supervisor? Entonces, hay que hacerlo de una manera eficiente y de una manera eficaz. Para eso vamos a adoptar las órdenes de pedido. Y el tercer elemento, los costos administrativos o generales, ¿no? Incluyen los costos de servicios generales, pago de impuestos y los seguros generales de cada orden de trabajo, ¿cierto? O sea, dentro de este elemento, que son los costos administrativos o costos generales, son costos que se incurren, pero que no están relacionados con el proceso productivo, pero que son esenciales para la empresa, que sin la empresa, pues, sin esos costos, la empresa no podría funcionar de una manera eficiente.
Por ejemplo, a ver, si no tuviéramos una secretaria, ¿quién recepcionaría la orden de pedido? Si no tuviéramos la contadora, ¿quién procesaría el pago de esa orden de pedido o el cobro de esa orden de pedido? Entonces, son costos necesarios. Y que estos costos también tenemos que distribuir de acuerdo a este sistema a cada una de las órdenes de pedido. Algunos objetivos que persigue este sistema. El primer objetivo: calcular el costo de producción de cada artículo que se elabora mediante el registro adecuado de los 3 elementos en las hojas de costos. Entonces yo voy a tener una hoja de costos para cada artículo y para cada orden de pedido. Entonces tengo que asignar los 3 elementos del costo de fabricación, que es la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Segundo objetivo que se persigue: mantener en forma adecuada el conocimiento lógico del proceso de producción de cada artículo, ¿no? Entonces, es el conocimiento de todo el proceso productivo por el cual atraviesa un artículo antes de ser considerado como artículo terminado, ¿no? Entonces, ese es un objetivo más que persigue, ¿no? Este sistema. Y por último, el tercer objetivo, que es dentro de los varios objetivos que persigue este sistema, podemos identificar estos 3, podemos decir los más primordiales, ¿no? Es mantener un control de la producción, aún después de que ésta se ha terminado, con miras a la reducción de los costos en la elaboración de los nuevos lotes de trabajo, ¿no? Entonces, ¿se acuerda? El tema de planificación, control y evaluación que estaba presente dentro de lo que es la gestión de costos. Entonces aquí reflejamos el tema de tener un control del proceso de producción. Algunas características de este sistema. Primera característica: se emplea en producciones heterogéneas a partir de un proceso donde no ocurren siempre las mismas operaciones, ¿ya? Entonces, aquí claramente nos habla de productos que no tienen características homogéneas. O sea, los productos que tienen características homogéneas son productos que tienen características generalmente comunes, ¿no? En este caso no son características comunes, son características bien específicas, ¿no? Y que a veces son procesos productivos también bien específicos, ¿no? Que no todos los productos pasan por los mismos pasos que hay que seguir, ¿no? Este tipo de productos podría ser que pasan por un paso más o evitan un paso, ¿no es cierto? Pero por lo general no son procesos productivos rutinarios, comunes. La producción se organiza por pedido u orden de trabajo. Entonces, lo que manifestábamos hace rato, ¿no es cierto? Mientras yo no tenga mi orden de producción, no comienzo a fabricar mi producto, ¿no? Otra característica: los costos de materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación se registran en cada orden de trabajo y por cada centro de costos productivos que interviene. Además de registrarlo de acuerdo a la orden,
también se registra de acuerdo al centro o el área productiva por el cual va pasando mi producto. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo. A ver, tengo una empresa que fabrica pan, por ejemplo. Esa empresa, no pan, a ver, una empresa que fabrique automóviles, a ver. Entonces, tendrá varios procesos productivos, ¿no es cierto? O varias áreas por el cual va pasando mi producto antes de llegar a ser considerado como producto final. Entonces, tendrá que pasar por el paso número 1, que será, qué sé yo, el armado de la estructura, el paso número 2, que será el colocado, qué sé yo, de todo lo que es sistema eléctrico, el paso número 3, que será todo el tema de la chapa y pintura, el paso número 4, que será todo lo que es los detalles, los accesorios, y el paso número 5, digamos que es todo lo que es el pulido y el afinado del producto. Cada uno de esos pasos es un centro de costos. Cada uno de esos centros de costos se le va a asignar lo que es materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. ¿Por qué? Porque la materia prima que yo utilice en el paso número 1 no va a ser lo mismo que yo voy a utilizar en el paso número 2, o en el paso número 3, o en el paso número 4, ¿no es cierto? Entonces, tengo que asignarle a cada centro de costos, se llama, y de acuerdo a la orden de pedido, o a la orden de fabricación. Otra característica. Los productos que se fabrican son identificables en todo momento como pertenecientes a una orden de trabajo o de producción específica. ¿Qué me quiere decir esto? Yo sé para quién estoy fabricando. Como yo necesito, primeramente, antes de iniciar mi proceso productivo, una orden de producción, esa orden tiene nombre y apellido. Juan Pérez solicita 10 computadoras con estas características. Marina Terán necesita 10 impresoras con esta característica. O sea, yo ya sé quién va a ser mi cliente, ¿no es cierto? Yo ya identifico quién va a ser, a quién pertenece esa orden de producción. Esa es una característica muy importante de este sistema. Entonces, nuevamente les indico, ¿no? Dice, los productos que se fabrican son identificables en todo momento como pertenecientes a una orden de trabajo o una orden de producción, la cual tiene nombre y apellido. Los costos unitarios no se determina hasta que no se concluye la fabricación completa de la orden. ¿Ya? En este sentido, me indica que yo no puedo calcular mi costo unitario si mi producto no ha sido terminado. Mi producto tiene que finalizar. Por eso es una orden, chicos. O sea, si yo comienzo una orden, tengo pues que terminar esa orden. No puedo dejarla a medio. No puedo decir a mi cliente, ¿sabe qué? Me ha fallado esto. No voy a poder cumplirle. Entonces, el cliente se va a molestar, me va a decir, ¿sabe qué? Déjelo, no voy a comprar, usted ha incumplido y listo. Entonces, aquí lo que se inicia, se termina. Por eso me indica que el costo unitario no se determina hasta que no se concluye la fabricación completa de la orden. En ese sentido, los costos unitarios van a ser calculados al final del periodo, ¿no? Es decir, cuando se concluye la orden, cuando ya es un producto terminado. Aquí no está presente lo que hablábamos anteriormente en un
capítulo número 1 de lo que era la producción en proceso. Aquí no hay producción en proceso. Aquí se inicia y se termina. Se conoce el destinatario de los bienes o servicios antes de comenzar la producción, lo que les indicaba, ¿cierto? La orden de pedido tiene nombre y apellido. Yo conozco para quién voy a producir. Permite conocer con facilidad el resultado económico de cada trabajo. O sea, cada orden yo debo sacar su resultado económico. ¿Y cómo represento ese resultado económico? La utilidad operativa de cada orden. Entonces yo puedo calcular la utilidad operativa de la orden número 1, de la orden número 2, de la orden número 3, cuánto yo estoy ganando por cada orden, ¿no? Entonces por eso me indica que es fácilmente de conocer el resultado económico de cada orden de trabajo. Bueno, estas son ciertas características de este sistema. ¿Alguna pregunta o alguna duda que les quede acerca de estas características del sistema? Estos jóvenes hay que tomarlo muy en cuenta, porque durante el procedimiento que vayamos haciendo para resolver los ejercicios tenemos que tener en cuenta muy bien lo que son las características. Yo les puedo dar un ejercicio en general y pedirles que ustedes me distribuyan los costos de acuerdo a las características de la producción de esa empresa. Entonces, si es una producción homogénea, de acuerdo a las características, este sistema no aplicaría. Entonces tendríamos que aplicar otro sistema, ¿no es cierto? Porque este sistema es para producciones heterogéneas. Algunas ventajas que tiene este sistema. Primeramente, proporciona de forma detallada el costo de producción de cada orden. Cada orden tiene su costo de producción, su costo unitario, tanto de la orden A como la orden B como la orden C. Cada orden tiene su costo de producción. Se calcula fácilmente el valor de la producción en proceso. Tercera ventaja, se puede establecer la utilidad bruta en cada orden o pedido, como les indicaba, ¿no es cierto? La utilidad operativa. Puedo determinar para cada orden. Proporciona rápidamente a la gerencia los datos relativos a los costos de producción o costos de venta de cada artículo. Entonces, yo puedo, de acuerdo a mi hoja de costos, identificar cuánto se ha gastado en esa orden de materia prima, cuánto se ha gastado de mano de obra y cuánto se ha gastado de costos indirectos de fabricación. Entonces yo puedo, de una forma individual y de acuerdo a la orden, especificar a la gerencia cuánto se ha gastado de acuerdo a esos tres elementos por cada orden, ¿no? Ayuda a los gerentes a perseguir las estrategias de la empresa, a desarrollar planes de asignación de precios y a satisfacer las necesidades externas de información, ¿no? Entonces, más que todo va como una ventaja global, una
ventaja gerencial, podríamos decir, ¿no? Más que todo, una ventaja que se les da a los gerentes de la empresa en cuanto a la toma de decisiones, de adoptación de estrategias de precios, de estrategias de mercado y de estrategias de asignación de costos y todo lo demás, ¿no? Bueno, entonces esas son algunas de las ventajas que proporciona este sistema. Pero, como todo en la vida, también tiene sus desventajas. Y vamos a señalar algunas de ellas, ¿no? Algunas desventajas. Primeramente, su costo administrativo es alto, debido a la forma detallada de obtener los costos. O sea, yo debo identificar, por ejemplo, para la orden número 1, cuánto de gasto administrativo, de costo administrativo se ha distribuido, se ha asignado a esa orden. Por ejemplo, cuántas horas ha trabajado la secretaria para dedicarle solamente a esa orden. Cuántas horas ha trabajado el personal de administración y finanzas para dedicarle al cobro de esa orden. Entonces son costos bien específicos y bien detallados que a veces hacen que se eleve el costo de este artículo, ¿no? Segundo, existe cierta dificultad cuando no se ha terminado la orden de producción. Se tienen que hacer entregas parciales, ¿no? Debido a que el costo de la orden se obtiene hasta el final del periodo de producción. Entonces, si nosotros, por ejemplo, no cumplimos con la orden en su totalidad, por lo general vamos a hacer entregas parciales, ¿no? Y al hacer entregas parciales, eso implica de que no podamos calcular todavía el costo unitario de producción o el costo total de la producción, porque como nos indicaba alguna de sus características, el costo de producción unitario o el costo de producción se calcula cuando yo finalizo el pedido o finalizo la orden de producción. En este caso, si son 100 computadoras, cuando yo entrego las 100 computadoras, recién yo puedo calcular su costo de producción unitario, su costo de producción total, ¿no? Si yo hago entregas parciales, evidentemente esto va a ser para cumplir a nuestro cliente, que el cliente pueda satisfacer alguna necesidad, pero no va a permitir que nosotros podamos calcular todavía nuestro costo unitario, ¿no? O nuestro costo de producción. Última desventaja. No se pueden disponer de costos unitarios hasta que no se termine el lote o la orden completa, ¿no? Pero bueno, va relacionado con lo que era la desventaja anterior, ¿no? Mientras yo no tenga toda la producción o toda la orden de producción terminada, no voy a poder calcular estos costos, ¿no? Aplicación del sistema. El sistema se aplica a procesos productivos en la que los productos son elaborados de acuerdo a especificaciones del cliente. Estos pueden ser por lotes o pedidos específicos. Entonces, cuando alguna vez me han preguntado, dicen, ¿cómo yo sé qué tipo de sistema puedo aplicar en mi empresa? Entonces, eso tiene que ver mucho con las características del proceso productivo de tu empresa. ¿Cómo hace tu empresa? ¿Cómo produce? ¿Produce en cantidades? ¿Son productos de consumo masivo? ¿Son productos homogéneos? Sí, son productos homogéneos. Perfecto. Si son productos homogéneos y de consumo masivo,
Yo no puedo aplicar el sistema de costos por órdenes de trabajo. Dicen, pero tenemos a veces algunos pedidos bien específicos que nosotros no lo producimos hasta que no tenemos un pedido del cliente. Perfecto. Entonces, si son por pedidos de clientes, ahí sí puedo aplicar el sistema por órdenes de trabajo, ¿cierto? Entonces, tiene que ver mucho con las características por las cuales las empresas fabrican o producen sus productos. Algunas empresas a las cuales, o industrias a las cuales se puede aplicar ese sistema, tenemos la industria de muebles, la industria de confecciones textiles, fábricas de piezas de repuestos, servicios de auditoría o consultoría, también se puede aplicar a empresas de servicio, servicios de reparación, servicios de gastronomía, servicios de hotelería, ¿no? Entonces, son algunos ejemplos, ¿no? No son todos, ¿no? Pero sí son algunos, ¿no? Aquí un concepto muy importante que vamos a tomar en cuenta en este sistema es la base de asignación del costeo por orden de trabajo, ¿no? Vamos a definir qué es la base de asignación. La base de asignación es una forma sistemática de vincular un costo indirecto o grupo de costos indirectos con el objetivo del costo. Me está hablando que solamente yo voy a aplicar la base de asignación para los costos indirectos de fabricación, ¿no es cierto? Por eso me dice, es una forma sistemática, lógica, de vincular un costo indirecto o grupo de costos indirectos con el objetivo del costo. Por ejemplo, y me da ahí ejemplos, ¿no? La base de asignación puede ser las horas máquinas, por ejemplo, ¿no? Puede ser las horas de mano de obra trabajada, puede ser el tema de si yo quiero distribuir lo que es el tema del costo del alquiler, puede ser los metros cuadrados utilizados por esa orden o ese proceso productivo, puede ser el tema de servicios básicos en cuanto a luz eléctrica, los kilowatts que utilizan, los kilowatts que yo he utilizado para producir esa orden de pedido. Entonces tiene que ser algo lógico, ¿no? Algo que tenga relación con el objeto del costo. La base ideal de asignación de los costos es el generador del costo, de los costos indirectos, cuando el objeto del costo es una orden de trabajo, un producto o un cliente. La base de aplicación del costo también se denomina base de asignación del costo. Entonces, para distribuir los costos indirectos de fabricación, primeramente yo tengo que identificar cuál es su base de asignación. Y esta tiene que estar relacionada con el objeto del costo, ¿no es cierto? Eso es lo que, en resumen, lo que me está indicando en esta diapositiva, ¿no? Algunos pasos que hay que seguir para la aplicación de este sistema, ¿no? Primeramente, identificar la orden de trabajo que sea el objeto del costo elegido. Entonces, primeramente, tengo que tener una orden de trabajo, ¿no es cierto? Tenerla en mis manos, una orden de producción, la cual se debe identificar al objeto del costo.
Jorge Luis. Perdón, Luisa. Segundo, identificar los costos indirectos de la orden de trabajo. Perdón, los costos directos. Primeramente tengo que identificar cuáles son los costos directos de la orden de trabajo. Es decir, materia prima y mano de obra directa. Tercer paso, seleccionar las bases de aplicación de los costos que habrán de usarse para asignar los costos indirectos a la orden de trabajo. Entonces, en el tercer paso ya debo identificar cuál es mi base de asignación de los costos indirectos, ¿no? Identificar cuál es ese generador del costo, cuál es el generador del costo que está asociado al objeto del costo, ¿no? Cuarto paso, identificar los costos indirectos. Una vez que ya tengo la base de asignación, ahora debo identificar los costos indirectos asociados con cada base de aplicación de costos. De acuerdo a la base, voy asignando qué costos indirectos de fabricación se adecúan a esa base de asignación. Así, mi base de asignación va a ser el tema de horas trabajadas. Entonces podría haber el tema de sueldos y salarios del personal de venta, el sueldos y salarios del personal de limpieza, el sueldo y salario del personal de administración. Lo voy relacionando, ¿no ve? De acuerdo a la base, horas trabajadas. Quinto paso, calcular la base por unidad de cada base de aplicación o base de asignación del costo usado para asignar los costos indirectos a la orden de trabajo. Entonces, una vez que ya tenemos los costos indirectos identificados, ya tenemos la base de asignación, procedemos al cálculo de la base de aplicación. Sexto paso, calcular los costos indirectos asignados a la orden de fabricación. Una vez que ya tenemos la base, esta tenemos que distribuirla o multiplicarla por los costos indirectos de fabricación, pero tomando en cuenta cada orden de trabajo. No tenemos que desorientarnos o desorientar el proceso, ¿no? Este sistema es en función a las órdenes de trabajo. Entonces, mi metodología que yo vaya utilizando tiene que estar en función a la orden de trabajo. Y por último, calcular el costo total de la orden de trabajo, sumando todos los costos directos y todos los costos indirectos asignados a la orden, ¿no es cierto? Sumar lo que es mano de obra directa, materia prima directa y costos indirectos de fabricación de cada orden de trabajo. Algunos pilares que hay que seguir por los cuales se basa este sistema, ¿no? El primer pilar, el objeto del costo. No debemos dejar de tomar en cuenta o dejar de lado lo que es el objeto del costo. Entonces, siempre tenemos que tener en la mente lo que es, cuál es el objeto del costo de esta orden de trabajo. Los costos directos de una orden de costeo. Identificar bien los costos directos. Los costos indirectos de un objeto del costo. Aquí nos habla los costos indirectos asociados a un objeto del costo. Grupo de costos directos
indirectos, perdón, y base de aplicación de los costos. Entonces, en función a estos 5 pilares, vamos a ir desarrollando lo que es el sistema de costos por órdenes de trabajo. Algunos elementos. Materiales directos. ¿Qué son los materiales directos? Representan el o los elementos principales en la elaboración del producto. Estos, después de pasar por un proceso, se convierten en producto terminado con la adición de la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Entonces, ahí identificamos bien lo que son los materiales directos, ¿no? La mano de obra directa representa la labor empleada por las personas en la transformación de la materia prima de manera directa o indirecta. Cuando es de manera indirecta, sabemos que lo clasificamos como un costo indirecto de fabricación. De manera indirecta, durante el proceso de elaboración del producto terminado. Y esta puede ser de manera física o mental. O sea, no solamente es el esfuerzo físico que consideramos como mano de obra directa, sino también el esfuerzo mental. Este costo de mano de obra representa el importe o el precio que se paga por emplear recurso humano, es decir, es la compensación o remuneración al personal que trabaja en determinada orden de producción. Entonces, es el esfuerzo que ha puesto ese trabajador en poder cumplir una orden de producción específica. Entonces, nuevamente, aquí no estamos perdiendo el sentido de asociarlo todos los elementos a una orden de producción. Ese es el fin, ¿no? Y el tercer elemento, los costos indirectos de fabricación. Son aquellos costos que no se relacionan de manera directa en la elaboración del producto, pero que contribuyen y forman parte del costo de producción. Entre ellos tenemos los materiales indirectos y la mano de obra indirecta y otros elementos más, ¿no? O sea, son elementos asociados que son necesarios para la producción, pero que no son la materia prima, o sea, no son esenciales, y tampoco es la mano de obra directa, ¿no? O sea, son costos indirectos de fabricación. Dentro de ello tenemos varios, ¿no? ¿Cuál es el proceso por el cual se debe proceder a aplicar este sistema? Tenemos 5 pasos. Primeramente, compra de los materiales, consumo de los materiales, costo de la mano de obra, costo de los costos indirectos de fabricación y venta de la orden de trabajo. Primeramente tenemos la adquisición de la materia prima, el consumo de la materia prima, el uso de la mano de obra, el consumo de los costos indirectos de fabricación y por último la venta de la orden de producción o de trabajo. Algunos documentos básicos del sistema de costos por órdenes de trabajo. Primeramente, el concepto de ¿qué es una orden de trabajo? Una orden de trabajo es la orden de producción que establece la
cantidad de artículos a elaborar según el pedido del cliente. Eso es lo que es una orden de trabajo. Es la cantidad de artículos que se van a elaborar de acuerdo al pedido del cliente. Y ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una orden de producción o una orden de trabajo. La parte izquierda superior tienen el número de orden, que tiene que ser correlativo. El folio es un registro que llevan las empresas, el número de folio, lugar y fecha de expedición. Ahí tienen el cliente, para quién se va a elaborar esta orden, el servicio o el producto que se va a elaborar, en este caso la descripción o las especificaciones técnicas, algunas observaciones, el total a pagar o el costo que vamos a incurrir y la forma de pago, ¿no? Ahí tienen cheque, transferencia, depósito u otros, ¿no? Entonces, este es un pequeño ejemplo de una orden, en el cual, por lo general, tiene que tener un número de orden, un folio, la fecha y lugar de expedición, el nombre del cliente, el producto que se va a elaborar o el servicio que se va a prestar, la fecha de entrega y las descripciones del producto, ¿no? Otro documento, lo que es la hoja de costos de trabajo. Hablábamos de eso, ¿no? ¿Qué es la hoja de costos de trabajo? Registra, es un documento que registra y acumula los costos productivos asociados con cada orden. Por lo general, las empresas utilizan un único documento para acumular los costos de producción que se denomina hoja de costos por trabajo, ¿no? Entonces es un documento, y ahí tienen un ejemplo, en el cual yo voy detallando los elementos que se han ido, podríamos decir, incurriendo, o los costos que se han ido incurriendo, o la materia prima que he ido utilizando, la mano de obra que ha ido trabajando, y los costos indirectos de fabricación que se han ido empleando en cierta orden de producción. Ahí tienen un ejemplo, lo que es hoja de costos, un registro que se le da, para quién es la hoja, de el artículo, la cantidad, tiene una fecha de inicio y una fecha de terminación. Tiene lo que es la materia prima, la fecha de registro, el detalle y el valor, ¿no es cierto? El detalle es, por ejemplo, en fecha 10, he utilizado 50 tablones de madera. El valor, ¿cuánto es el valor? Mano de obra. Se ha utilizado, por ejemplo, en fecha 10, el carpintero ha trabajado 10 horas. ¿Cuánto es el valor? Entonces voy haciendo un resumen. Si ustedes se fijan en la parte inferior, tengo el resumen de la materia prima directa, la mano de obra directa y tengo el costo primo. ¿Se acuerdan la fórmula? Era el costo primo es materia prima directa más mano de obra directa. Entonces ahí tendría mi costo primo. Más lo que es los gastos de fabricación o los costos indirectos de fabricación, tendríamos lo que es el costo de fabricación. Dividido por la cantidad, tendríamos el costo unitario de mi hoja de costos o de mi pedido. Cada orden tiene que tener una hoja de costos. Otro documento que es importante es lo que es el requerimiento de almacén o pedido de material que se habla, ¿no? Ese es un documento que está relacionado con la entrega de materiales. Las materias primas y los suministros empleados en la producción se solicitan mediante departamento de compras, ¿no? Estos materiales se guardan en la bodega, materiales bajo el control de un empleado y solo se entregan en el momento de presentar una solicitud aprobada
de manera apropiada. Ese es un documento más que todo de control, ¿no? Entonces, si yo como departamento de producción necesito, en el caso que hablábamos de la producción de productos de madera, necesito 10 tablones de madera, entonces tendré que ir a pedir al departamento de compras. El departamento de compras tendrá que pedirme una solicitud o un vale de salida, ¿no es cierto? Un requerimiento de material que yo tenga. Ese requerimiento deberá estar autorizado por mis inmediatos superiores. Y así se hace un control de lo que es la materia prima y los insumos que se utilizan durante el proceso productivo, ¿no? Y ahí tienen un pequeño ejemplo, ¿no? El vale de salida de materiales, el número de orden, la fecha, la orden de producción, el centro de costos, para qué departamento va, el código del material, la descripción, la cantidad, cuántas unidades y el importe, ¿no? Entonces, entregado por jefe de almacén, recibido por, ahí es donde tenemos que firmar nosotros, ¿no? Hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Alguna pregunta? Son elementos fundamentales que tenemos que tomar en cuenta para lo que es el cálculo de los costos, tanto de producción como de costos unitarios de las empresas que aplican ese sistema, ¿no? Y esa va a ser de acuerdo a las características del producto que ellos fabriquen. Entonces, creo que Lamas Aníbal, ¿sí? ¿Tienes alguna pregunta?